Estimados, junto con saludar y esperando que se encuentren bien, vamos a realizar el tema número 2 asignado por su profesor Sebastián Bustamante, que tiene referencia a la semiología, y esto es la historia y ficha clínica que tienen los pacientes. Ahora, si bien se realizan principalmente de manera digital, estas fichas clínicas todavía en centros asistenciales, como por ejemplo en San José de Maipo, se encuentran en papel. Es muy común todavía verlas en papel almacenadas en grandes contenedores como los que podemos ver en la imagen. Las fichas clínicas en papel tienen la particularidad que depende mucho de quién la haya llenado, el orden que le va a dar y el tipo de letra, obviamente. Eso dificulta poder leerlo. Hay algunos médicos que escriben básicamente en runas y eso hace muy difícil poder entender qué es lo que dicen. Ahora se está avanzando hacia la ficha digital, que es más ordenada, tiene obviamente una mejor forma de poder leerlo, pero aún existen partes en donde se van a topar con estas fichas de papel y tienen que saber más o menos cómo es el orden para saber dónde buscar y qué tienen que buscar, si es que les llegaran a preguntar algo con respecto a eso. Primero, una ficha clínica es la carpeta que contiene toda la información del paciente y consta de varias secciones. En esta carpeta va a estar toda la información de ustedes, o sea, si un paciente o ustedes ven su ficha clínica, va a tener información desde que son pequeños hasta que son adultos, y si es que ya son adultos mayores, esta ficha clínica va a ser cada vez más grande y ya no va a ser simplemente una carpeta, sino que se va a ver más como un archivador. En esta ficha clínica, la portada es la que va a identificar al paciente, y en esta portada va el nombre, el número de identificación, que en este caso es el RUT en Chile, la dirección, el tipo de previsión que tiene, ISAPRE, FONASA, el tipo de FONASA, y también puede ir a algún aspecto específico, como por ejemplo si tiene alergia a algo, que puede ser determinante a la hora de tratar a algún paciente. Luego de esto, luego de esta portada, van a archivar las hospitalizaciones y consultas según fecha de ocurrencia. Esto quiere decir, desde más al inicio de esta ficha clínica van a estar las más antiguas y hacia el final deberían estar las más recientes. Ahora, con respecto a la hospitalización y la ficha clínica. En la ficha clínica, en la parte de la hospitalización, va el ingreso del paciente, con la historia clínica o anamnesis, que son los antecedentes, además de un examen físico. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Además, van los diagnósticos, el diagnóstico por el que fue ingresado. Van las evoluciones de cada día con sus indicadores. Estas evoluciones pueden o no pueden estar en la ficha. Por lo general, mientras el paciente está hospitalizado, se encuentran en la tabla a los pies de la cama del paciente y se van llenando ahí. Ahora, cuando tienen que el paciente ser dado de alta, todas deben ir ordenadas y registradas en la ficha clínica para que quede una constancia exacta de cómo se encontraba el paciente. Además de esto, van los exámenes de laboratorio que se le han tomado, van la epicrisis o resumen de egreso una vez que el paciente es dado de alta, van las hojas del servicio de estadística y van las hojas de enfermería, que es donde por ejemplo se va a ver la curva de registro de temperatura y de signos vitales. Dependiendo del estado del paciente, estos signos vitales o esta temperatura deben ser tomados una vez al día, 2 veces al día, una vez por hora, cada 30 minutos, dependiendo de básicamente la gravedad que tenga este paciente. Cuando el paciente es dado de alta, la ficha clínica se entrega una hoja, en este caso es como un resumen, que se llama epicrisis. Cuando el paciente se va a su casa, se efectúa la epicrisis, que es un resumen de lo más importante de la hospitalización. ¿Para qué se entrega esto? Porque de esta manera se evita tener que leer toda la ficha clínica y solamente se lee el resumen.
es para optimizar tiempo en los servicios de atención sanitaria, los servicios de salud. También en este momento se completa la hoja del servicio de estadística, principalmente con respecto al diagnóstico, fecha de egreso y nombre del médico responsable a cargo del paciente. Ahora, la historia clínica. La ficha clínica era el documento, el papel, la carpeta, pero la historia clínica es lo que el paciente va entregando, es la información que los profesionales de salud tienen que estar capacitados para poder sacarle al paciente. Según el Manual de Semiología del 2007 de las ediciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile, de la PUC, hay que referenciarlo, dice que es la conversación con el paciente fundamental para conocer qué le pasa. Y en niños o personas con trastornos mentales o de conciencia, siempre va a ser necesario recurrir a alguien que nos pueda aportar información, como son sus familiares directos, testigos, entre otros. La información que se obtiene es lo que va a constituir la historia clínica. Y esta información, a su vez, es la que va escrita en la ficha clínica. Así que la historia clínica y la ficha clínica no son lo mismo. La historia clínica es lo que el paciente dice y la ficha clínica es donde se registra esta historia. Ahora, esta historia clínica tiene secciones. Estas secciones forman parte de la historia clínica y son la identificación del paciente, el problema principal o motivo de consulta del paciente, por qué está yendo a consultar o por qué se encuentra hospitalizado, por ejemplo, la enfermedad actual o anamnesis próxima, o sea, qué le pasa al paciente ahora, la antecedentes o anamnesis remota. Este es básicamente el derrotero de las enfermedades del paciente, o sea, es la historia clínica que tuvo cada uno de nosotros. Cuántas veces fuimos hospitalizados, si tuvimos alguna cirugía, si tuvimos algún traumatismo de importancia, nos fracturamos algún hueso. Eso es la antecedente remota. Y por último, la revisión por sistema, que en esta vez no la vamos a tomar, ¿ya? Aquí es como se revisa el sistema circulatorio, sistema respiratorio, porque en el último de estos temas vamos a ver dentro de esta revisión por sistema una revisión ortopédica. Así que ahora no va a ser tratado, solo nombrado, como lo acabo de hacer, para que ustedes puedan al final de estos temas poder ver una revisión ortopédica completa y saber cómo opera. Esto está en rojo porque es importante y dice que al registrar la información se debe anotar la fecha y eventualmente la hora. Aquí se tiene que tener presente que de un día a otro la situación del paciente puede haber cambiado, así que es súper importante registrar cuándo se vio el paciente, en qué hora se vio y cómo estaba en ese momento. ¿Ya? Ahora, en cuanto a la historia clínica, las secciones identificación del paciente. En la identificación del paciente es fácil y es básicamente los datos del paciente. En esta parte se precisa quién es la persona. Siempre debe ir el nombre y la edad de la misma. Y también puede ser importante incluir información como el seguro de salud, si es FONASA o ISAPRE, el teléfono del paciente, el RUT del paciente y la actividad o profesión, que puede ser determinante, por ejemplo, en cuanto a la condición física del paciente, en cuanto al estado de salud general del paciente. Por lo general, una persona, por ejemplo, un obrero de la construcción, tiene un mejor estado físico que un digitador de computador, que son estos que escriben los resultados de los exámenes, o que un programador, o que un informático, que son gente que está muchas horas al día sentada frente al computador. Así que eso también es importante para saber más o menos qué actividades son las que realiza el paciente con mayor frecuencia y cómo poder abordarlo por ese lado. Por lo general, ejemplo un poquito más cercano, trabajar, buscar la forma de generar un lazo de confianza, que es fundamental para todos los que trabajamos con personas en la salud, porque de esta manera las personas se abren y hacen nuestro trabajo más agradable y más fácil también. Otra de las secciones es el
problema principal o motivo de la consulta. Y es una mención breve que permite decir en forma resumida cuál es la naturaleza del problema. Por ejemplo, el paciente consulta por fiebre de 5 días. En esta parte es claro cuál es el motivo de la consulta, la fiebre de los 5 días. Y no hay más que eso. Es un resumen muy corto de por qué está el paciente ahí, por qué quedó hospitalizado, por qué se encuentra en el sistema de atención. Ahora tenemos la enfermedad actual o anamnesis próxima. Aquí es donde se registran de manera cronológica los eventos. Se mencionan en forma ordenada los distintos síntomas que la persona ha presentado. El médico principalmente es el que anota esto, o la enfermera, y tiene que anotar los síntomas de manera ordenada. O sea, qué pasó primero, qué fue pasando después. Obtenida la información, se deja constancia de las distintas manifestaciones clínicas. Al paciente tiene un dolor de estómago, presenta dolor en un pie, dependiendo de lo que sea. La información se ordena en forma cronológica, o sea, desde lo que pasó antes a lo que pasó después, y es importante que el relato esté bien hilvanado y sea fácil de entender. O sea, es súper importante que aquí el médico o la enfermera no se vayan por las ramas y sea lo más recto posible esta línea de eventos. Si son varios los problemas, se precisan en párrafos diferentes. Con respecto a los antecedentes o anamnesis remota, esto es qué le pasó a la persona durante su vida. Por ejemplo, si tuvo algún accidente, si esta persona tuvo alguna cirugía, por eso la fotito que está aquí abajo, porque es el catastro de lo que le fue pasando a lo largo de los años. Es en esta parte donde se mencionan los distintos antecedentes ordenados según su naturaleza y se tienden a ordenar de la siguiente forma. Antecedentes mórbidos, que son los médicos, los quirúrgicos y los traumatismos. Los hábitos que tiene esta persona. Antecedentes sobre uso de medicamentos, alergias, antecedentes sociales y personales, antecedentes familiares e inmunizaciones. Las inmunizaciones son las vacunas que esta persona recibió. En este caso, tenemos los antecedentes mórbidos, que son los médicos, quirúrgicos y traumatismos. Incluyen enfermedades, operaciones y traumatismos que el paciente ha tenido a lo largo de su vida. Se indican aquellas patologías más importantes. Por ejemplo, si la persona fue operada de apendicitis, es algo importante que aquí va registrado. Si en la anamnesis se mencionó alguna enfermedad que tenía el paciente, en esta sección se entregan más detalles. Desde cuánto tiene la enfermedad, cómo ha evolucionado, con qué se trata, aquí es donde se ve. Y también se menciona en esta parte el antecedente de transfusiones de productos sanguíneos, o sea, si ha recibido alguna vez sangre, porque es muy importante que no vaya a realizar una reacción alérgica por el tipo de sangre que puede tener esta persona. En cuanto a los hábitos más importantes que se registran es el hábito de fumar o tabaquismo, y se debe precisar cuántos cigarros o cajetillas fuma la persona cada día y cuántos años lleva fumando. Si la persona ya dejó de fumar, se precisa desde cuándo y la cantidad que fumaba. La ingesta de bebidas alcohólicas, y una forma de evaluar este tipo de ingesta es mediante una estimación de la cantidad de alcohol ingerida, el tipo de alimentación, que es importante, por ejemplo, en personas obesas, en diabéticos o en personas con dislipidemia o que han bajado mucho de peso en el último tiempo, y el uso de drogas no legales, como son el consumo de marihuana, cocaína o algún otro opioide metido aquí entre medio. Tenemos también la parte de los medicamentos. En Chile, la mayoría de nuestros adultos mayores tienen un síndrome geriátrico que se llama polifarmacia. Esta polifarmacia significa que el médico le da un omeprazol, le da una ranitidina para que al abuelito no le duele el estómago. También le puede dar, si tiene diabetes, la metformina. Si tiene retención de líquido o problemas de hipertensión arterial, nifedipino. Y así vamos y suma y sigue y dan muchos remedios. Un adulto mayor promedio en Chile debe consumir unos 4 o 5 medicamentos de manera crónica, o sea, todos los días.
y estos remedios pueden interactuar entre ellos, así que es súper importante tener plena conciencia de qué medicamento está tomando. En esta parte es importante identificar qué medicamento está tomando el paciente y en qué cantidad. En algunos casos también se puede identificar los fármacos que el paciente recibió en los días o semanas anteriores. Y se debe precisar el nombre genérico y su concentración, el nombre de la droga misma. Por ejemplo, ketoprofeno de 50 miligramos. El nombre con el que el fármaco se comercializa, nombre de fantasía. No sé, el paracetamol, cuando es de Bayer, es Panadol. Ese es el nombre de fantasía, no es el nombre del fármaco. La forma de administración, si es oral, intramuscular o endovenosa. Y la frecuencia, cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12 horas. De esta manera tenemos un catastro y un registro un poquito más preciso de los medicamentos que la persona está tomando. También llegamos a las alergias. Si la persona tiene alergia a los medicamentos, es súper importante porque algunas de las reacciones que se presentan son exantemas cutáneos, o sea, irritación cutánea muy grande, edema, que es cuando se acumula líquido extravasado desde los vasos sanguíneos. Esto, básicamente cuando los tobillos quedan como una papa, por ejemplo, eso es un edema. El colapso circulatorio o shock, una broncoobstrucción o un espasmo laringio. Por ende, es muy peligroso que una persona sea alérgica a algún remedio. Por lo general están bien estudiados y tienen una plaquita que lo identifica, o alguna cadena, algo que identifique, por ejemplo, que es alérgico a la aspirina, al ácido acetil salicílico, que es su nombre genérico, o que es alérgico a la penicilina. También hay personas que son alérgicas a los alimentos. Y aquí las más comunes son a los mariscos, a los pescados, a las nueces, maní, huevo, leche o algunos condimentos y aditivos. Sustancias que están en el ambiente. Esto es polvo, polen principalmente, y las personas con rinitis alérgica y asma tienden a reaccionar a estos estímulos. El asma, por ejemplo, se exacerba en primavera. Meses complicados para personas con asma serían los meses de septiembre, octubre, donde el polen, el plátano oriental están volando mucho. Ahí genera los cuadros más álgidos de la enfermedad. Además, sustancias que entran en contacto con la piel. Puede ser el caso de detergentes, algunos jabones, productos químicos, metales, látex u otros. O picaduras de insectos como abejas y avispas. Todas esas alergias van consignadas en los antecedentes, que sería la anamnesis remota. Otras cosas que van consignadas aquí son los antecedentes sociales y personales. En esta sección se investigan los aspectos personales del paciente que permiten conocerlo mejor. Dónde vive, cuántas personas viven en su casa, cuál es el tipo de calefacción, tienen acceso a agua potable. Todo eso determina niveles de riesgo diferentes de las personas. Otra información que puede ir aquí puede ser el estado civil de la persona o con las personas que convive. Además de esto, composición familiar, tipo de casa, habitación, disponibilidad de agua potable, lo que les había explicado anteriormente. Esos son los antecedentes sociales y personales. Y por último, los antecedentes familiares. En esta sección se precisan enfermedades que presenten o hayan presentado familiares cercanos, por la posibilidad de que sean heredables. Estas enfermedades destacan la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, que es la diabetes tipo 2, alteraciones de los lípidos en la sangre, las dislipidemias, el colesterol alto, antecedentes de enfermedades coronarias, cáncer de distinto tipo, cáncer de mama, cáncer de colon. Es tan heredable el cáncer de mama que, por ejemplo, a Angelina Jolie se extirpó las mamas porque su madre y su hermana tuvieron cáncer. Así que de manera profiláctica, preventiva, se la extirpó. Es así de importante los antecedentes familiares. Enfermedades cerebrovasculares, alergias, asma, trastornos psiquiátricos, por eso la foto de los locos. Y dentro de esto, depresión, enfermedad bipolar, enfermedades genéticas, gota, hemofilia, entre muchos otros. Los antecedentes familiares
son un factor importantísimo dentro de la anamnesis remota. Bueno muchachos, eso ha sido la parte de ficha clínica e historia clínica. Espero que les haya quedado relativamente claro. Van a contar con esta diapositiva en intranet, además del video que también está cargado en intranet. Y por último, deben realizar un control cortito de 5 preguntas que está en intranet para que lo puedan desarrollar. Espero que estén bien y nos vemos en un próximo tema. Hasta luego, cuídense.